La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Departamento de Ciencias Jurídicas y la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Cuerpo Académico 101, Estudios en Discursos, Cultura y Género, el Cuerpo Académico de Registro Interno, Gobernanza, Políticas Públicas y Procesos de Justicia, el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Derecho, Clases y Reconfiguración del Capital, así como la Asociación Nuestroamericana de Estudios Interdisciplinarios de la Crítica Jurídica y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, les dan la más cordial bienvenida al coloquio La mirada victimológica, la tortura como crimen de lesa humanidad y su práctica generalizada en México. Agradezco infinitamente a todos ustedes por estar en este momento aquí acompañándonos. Quiero agradecer también la presencia de nuestros invitados a la mesa. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Alejandro Ernesto Vázquez Martínez. Él es profesor aquí en nuestra universidad, cursó el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestría en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha realizado investigación sobre macro y microvictimización, sobre el sistema penal y penitenciario, así como investigación sobre desaparición forzada, el cuerpo, la memoria social y los procesos de intersubjetividad. Cuenta además con obra publicada en revistas científicas. Actualmente es investigador en el Departamento de Ciencias Jurídicas de esta universidad. Él nos va a acompañar presentándonos la ponencia titulada Antiseguridad y Resiliencia, la tortura en el contexto de la racionalidad bélica. Quiero que le ofrezcamos un cordial aplauso. También quiero agradecer al sacerdote, director y fundador del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Óscar Enríquez, quien nos va a presentar la ponencia titulada La experiencia del Centro de Derechos Humanos de Paso del Norte en el acompañamiento de casos de tortura. Un cordial aplauso también, por favor, para el padre. También quiero agradecer a Carla Palacios Flores. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UACJ, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y nos va a estar presentando una ponencia titulada Instrumentos legales en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También agradecemos la presencia de Cesario Tarín Valdés. Él es licenciado en Derecho, abogado defensor de derechos humanos, y él nos va a presentar la ponencia Experiencia en la defensa de casos de tortura, el caso Andrea. Finalmente, quiero agradecer también la presencia de Evodia Chaparro Valdés. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Chihuahua, con 14 años dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el quehacer profesional del trabajo social. Cuenta con 7 años de acompañamiento en la perspectiva psicosocial a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos sobrevivientes de tortura y sus familiares. Ella nos va a acompañar presentándonos la ponencia Más allá del dolor, impactos sociales y psicológicos de la tortura. Muchas gracias. Nada devela de una manera más clara y llana el verdadero carácter autoritario del Estado y del sistema penal que la práctica de la tortura. Mientras exista la tortura, no será posible como sociedad mentar la existencia de un régimen democrático o libre, porque un contexto democrático es imposible en una sociedad que tiene como base la amenaza constante de la flagelación del cuerpo y los derechos de los ciudadanos. La práctica sistemática y generalizada de este crimen desenmascara la justicia como teología del sistema penal y nos deja prístino que el sistema punitivo está allí, no para alcanzar justicia, sino para verticalizar el poder, confiscar a la víctima y gobernar la pobreza. En efecto, el sistema penal tiene como finalidad el gobierno de la pobreza. Y para probar esa afirmación no hace falta una investigación sociojurídica muy elaborada. Esto salta a la vista, esto está allí. El carácter clasista y racista del sistema penal
opera impunemente merced a diversos mecanismos sociales todos los días, y esto opera a pesar y quizás hasta a propósito de los mecanismos legales protectores de derechos humanos, pues mientras en el nivel ideológico gozamos de derechos, en el nivel de la eficacia nos encontramos en la práctica generalizada de graves violaciones contra la dignidad humana, como lo es la tortura. Así, la prohibición de la tortura fue incluida por primera vez en un documento internacional mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos. A dicho instrumento le siguieron otros como la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas de 1984. El año pasado se aprobó también la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México. Sabemos que todos estos son insumos que son parte del bloque de constitucionalidad a partir del 2011. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos instrumentos, la tortura en México es una práctica generalizada y extensiva que ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de los detenidos ante la justicia. Así lo ha denunciado la Alta Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y organizaciones civiles, quienes han alertado en numerosas ocasiones sobre la persistencia de la tortura como método de investigación criminal. Por ejemplo, el informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México de 2017 lamentó concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados. La tortura, relata el informe, incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual y se utiliza para castigar o extraer información o confesiones. Así, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, el 46% del total de las personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos. Quiero recordar aquí el caso del reciente 17 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando a través del periódico local se difundió un video en el que se muestra la forma en que un coordinador operativo estaba torturando a un detenido. En el video, con duración de aproximadamente 1 minuto, se aprecia cuando el jefe policíaco mantiene colocada una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima de la tortura. ¿Cuántos casos más como este no ocurren a diario en este país? No existe un registro fiable sobre la comisión de este grave crimen, pero de acuerdo con el colectivo contra la tortura y la impunidad, en un informe hecho con cifras de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura Federal, creada en octubre del 2015, a febrero de 2018 se habían contabilizado 8,335 investigaciones y ejercitado acción penal en solamente 17 casos. No podemos, como sociedad, pretender simplemente voltear la mirada y seguir la comparsa del ocultamiento de este grave crimen, que en el caso mexicano y de conformidad con múltiples informes de derecho internacional, se trata de una práctica generalizada, lo que lo convierte en un crimen de lesa humanidad. Vamos a comenzar a darle la palabra a nuestros panelistas. Ellos nos abordarán con sus exposiciones durante más o menos de 10 a 15 minutos cada uno. Después de esto tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Comenzamos contigo, Alejandro. Muchas gracias, doctora Alma. El micrófono siempre me pone un poco nervioso y creo que sí se escucha más o menos la voz. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Muy bien. Ustedes mandan. Gracias por esta invitación a la doctora Alma Melgarito. Es un honor para mí compartir este panel con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Muchas gracias. Y gracias a los compañeros también destacados, compañeros docentes que se encuentran ahora aquí, como lo es el doctor Salvador y la doctora Mónica Curiel. Es un gusto encontrarlos aquí. Y a todos los estudiantes que nos acompañan. Tengo 10 minutos, entonces imagínense hablar de antiseguridad y resiliencia, la tortura en el contexto de la racionalidad bélica en 10 minutos. Eso va a estar bueno. Es un poco la parte introductoria. ¿Cómo hago para...? Hay una discusión
fundamental en términos de las víctimas y que ahora se ha estado abordando por parte de disciplinas que no son recientes, pero que en las universidades como la nuestra tienen poco tiempo de haberse creado, como es en la licenciatura de Seguridad y Políticas Públicas hay una asignatura, por ejemplo, de victimología. Entonces hay una disciplina que nos puede ayudar a comprender estos temas de las víctimas, de la victimización, etcétera. Sin embargo, de lo que les quiero hablar acá, en términos de los análisis victimológicos que se propone este coloquio, son de derivaciones práctico-teóricas que ya tenemos de frente y a las que resultaría importante darles respuesta, como lo es tener un posicionamiento claro acerca de si o se trata de… Definitivamente vamos a partir, para no repetir lo que son violaciones graves a los derechos humanos, allí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, el paradigma del que partiremos será a partir de una discusión que se mueve entre saber si se trata de estas violaciones graves de cuestiones excepcionales, como se maneja por gran parte de la teoría, es decir, que solamente bastaría con, entre otras cosas, con capacitación, con programas, etcétera, para que no se cometieran estas violaciones graves, sin todavía entrar a la deuda que se tiene con la procuración de justicia, acceso a la verdad, etcétera. O se trata, por otro lado, de precisamente una violencia que no puede ser contenida tampoco por este modelo actual, conciencia declarada de Occidente, que son los derechos humanos. Esa es una decisión fundamental, saber si efectivamente son excepciones o si se trata de la propia condición humana. Esa discusión está abierta todavía. Menciono a dos, creo, destacados representantes de cada lado. Tony Ward, por un lado, propone esta postura de se trata de excepciones y entonces esto puede tener marcha atrás y puede, en consecuencia, haber acceso a la justicia con todo lo que implica y se verá durante el coloquio. O, por ejemplo, Giorgio Agamben, con su Homo Sacer, personas que están destinadas en su nuda vida a ser sacrificadas. No hay vuelta de hoja, terminaremos siendo sacrificados, más allá de los discursos o de las prácticas que nosotros propongamos, también en términos de los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, en mis 7 minutos me gustaría decir que es importante subrayar que nos encontramos en una racionalidad bélica. La discusión, por fortuna, se ha dado, la UACJ no ha sido la excepción, y esta racionalidad bélica ha destacado de manera significativa precisamente con los mecanismos legales, esa es la paradoja, no legítimos pero sí legales, de legislar una ley de seguridad interior con todas las consecuencias que esto trae, desde las más evidentes en términos de las funciones que no debería de tener las Fuerzas Armadas y de las otras consecuencias que ya traen un contexto como en el que nos encontramos. Entonces, bueno, la tortura tiene un contexto, ya se hallan explicaciones desde los griegos en términos de la tortura política y la tortura jurídica. Aquí me interesaría más subrayar que a lo que me referiré será fundamentalmente a la tortura jurídica, es decir, sí se trata de una práctica, como ya se mencionó aquí, generalizada por parte de los elementos fundamentalmente del sistema penal y del sistema penitenciario, que involucraría a todos los agentes activos en cada una de sus funciones, las que sean estas, pero fundamentalmente militares o militarizadas. La tortura, pues, no solo o no se reduce únicamente a la atención que nosotros podamos brindar y que es deseable, por supuesto, que se realice en términos de la victimización, ni de lo que se produce por parte de la sociedad civil organizada para atender lo que el Estado produce y también deja de hacer en términos de atención.
La tortura también tiene un significado más profundo, que es saber cuáles son los límites del dolor que se puede producir sobre el sujeto y cuáles son las narrativas y las interpretaciones que estos sujetos dolientes producen a la vez que son torturados. Quienes sobreviven se convierten en testigos privilegiados, pero eso también a las otras dimensiones, a los otros ámbitos de la sociedad nos interpela en lo que Judith Butler menciona como ese tenue en nosotros, esta comunidad que no terminamos de ser, pero que nos empezamos a reconocer precisamente a través de nuevas prácticas. Tengo 4 minutos. Alma Melgarito, tengo 4 minutos. Antiseguridad y resiliencia. Hace unos días en el diario se anunció que Ciudad Juárez tiene una oficina de resiliencia. Ya está, me imagino que ya tiene recursos para que funcione, etcétera. Y yo pensaba, porque es muy reciente esto, de que se haya realizado esta oficina, que se haya echado a andar, pues porque hay un discurso muy claro que comparto, donde no necesariamente debe el sujeto social asumir que lo que le sucedió debía pasar inevitablemente, esta sociedad del riesgo, donde ya no es posible prever, sino únicamente más o menos vislumbrar los riesgos, y esto produce un tipo de sujeto social. Me voy a permitir leer un párrafo de un texto de Evans y Reed que dice: cada régimen de gobernanza invoca un sujeto particular y propio de gobernanza. La producción de sujetos en la manera liberal se ha tratado desde hace mucho de producir sujetos que se aseguren a sí mismos. Los sujetos que son capaces de asegurarse a sí mismos representan una amenaza menor para sí mismos y, al serlo, no son una amenaza para las capacidades de gobernanza de los estados ni de la gobernanza del orden global. Localizar la responsabilidad en el sujeto. Cuidado, no estoy hablando de las narrativas ni de las prácticas que se producen de los grupos organizados por parte de las víctimas. Estoy hablando de una estrategia de gobernanza que coloca la responsabilidad del dolor y del riesgo sobre el sujeto social y retrae la responsabilidad de las instancias de la gobernanza, que no es otra cosa que el vínculo entre las instituciones, cualquiera que sea esta, y la sociedad civil. De manera que parecería relevante replantearnos o plantearnos con cuidado los parámetros con los que se aborda la resiliencia en términos de la sociedad, en este caso de Juárez. Me voy a permitir leer lo que dice un visitador de las 100 ciudades resilientes, etcétera, en una visita breve que tuvo aquí en Ciudad Juárez. Dice: en Ciudad Juárez la resiliencia también es la capacidad o no de adaptarse, ojo, subrayo adaptarse, a un cambio en el tejido productivo, económico e industrial, generando empleos del futuro y la capacidad de recompensar su relación con la violencia y sus espacios públicos. Destaco que en este momento, querámoslo o no, nos encontramos en un modelo económico. Y este modelo económico es el que nos pide ser resilientes. No es casual que se requiera una sociedad donde un poco se tienda, y por cierto esto significa lo contrario, este momento, se tienda al olvido, a la invisibilidad hermenéutica de quienes han sido atacados por agentes del Estado, de un Estado que es el Estado neoliberal, y que se les pida entonces ser resilientes con el objetivo preciso y claro de la productividad. Así fue como se dijo en la presentación de esta oficina de resiliencia de Ciudad Juárez. Bien, pues se me ha agotado mi tiempo, pero quiero cerrar con la última palabra, que es la primera del título, que es antiseguridad.
Quiero decir que yo pertenezco a la licenciatura de Seguridad y Políticas Públicas. Esto no es una contradicción, esto es una paradoja. Se dice que la seguridad puede ser cualquier cosa, y yo creo que eso nos deja en una ambigüedad peligrosa. Precisamente pues porque tenemos racionalidades bélicas y tenemos leyes de seguridad interior esperando a ser echadas a andar, más allá de lo que pueda decidir por estos días, me imagino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La antiseguridad refiere dejar esta racionalidad donde hay un sujeto que se asume a sí mismo como seguro, más allá de la estructura que lo rodea, más allá del vínculo social que definitivamente somos nosotros. Y planteo nada más para la discusión que hay un manifiesto de Neocleus que se llama Antiseguridad y opone una serie de elementos que siempre están presentes en estas discusiones, pero que no siempre están discutidas. Las voy a leer y voy a terminar, son 7 dicotomías o 6 dicotomías, con eso cerraría mi participación. Hay que dejar de oponer la libertad con la seguridad, dejar de oponer lo público versus lo privado. Hay que dejar de oponer la militarización suave en términos de la militarización dura. Hay que dejar de oponer la barbarie versus la civilización, la excepción, yo añadiría el estado de excepción de Giorgio Agamben versus la normalidad, y entiéndase esta normalidad compleja de la que Michel Foucault hablaba, y también hay que dejar de oponer lo nacional versus la otredad o lo extranjero. Todas estas características integran precisamente el modelo de racionalidad bélica en el que nos encontramos, y las profundidades y los alcances que tienen en términos mortales, para decirlo en una frase, son contundentes, y eso quedará claro a lo largo de este coloquio. Muchísimas gracias por su escucha. Yo cierro aquí mi breve participación. Bueno, primeramente, en nombre del centro agradecemos a Melgarito, precisamente, que nos haya invitado al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte a participar en este coloquio. A mí me parece que Alma Melgarito tiene la intención así de fondo de vincular mucho la academia con ciertas prácticas sociales que se dan dentro de la vida de la ciudad, y una práctica es la del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. A mí me pidió simplemente que les explicara un poquito qué es el Centro Paso del Norte, cómo nació, cómo se desarrolla y cómo llega a vincularse con el tema de la tortura. Y primeramente les diría esto, ser defensor de los derechos humanos no es algo sencillo. Se tiene en realidad una experiencia de vida muy particular y una respuesta personal ante el azote más devastador de la historia, el violentamiento de la dignidad humana de millones de seres humanos. En los orígenes de la vocación para la defensa de derechos humanos se encuentra por lo general una experiencia concreta, siempre se encuentra un rostro. La vocación de los defensores se inicia como la vida, es un grito sentido en carne propia. La opción por los derechos humanos, por la justicia, por hurgar en los sótanos de la violencia y el dolor, no pueden hacer de la academia, ni de las declaraciones universales, ni de mandamientos religiosos, ni de convicciones ideológicas, sino de un grito de dolor que nos remite a alguien, no a algo, que nos hace vislumbrar a una persona, no a una cosa. Y este grito sentido como propio nos lleva a la compasión. No son los principios políticos, ni los pactos, ni declaraciones lo que provoca la compasión, es oír el grito del otro y tener la sensibilidad suficiente para responder, para hacerse eco del mismo. La compasión surge y pasa por las entrañas, y por eso decimos que es una vocación entrañable.
El derecho humanista sabe que su opción por los derechos humanos es necesariamente conflictiva, se mete libremente en el ojo del huracán, señala las heridas de la humanidad, toca los poderes económicos, socioreligiosos y políticos, pone en riesgo su seguridad por defender la dignidad humana. Conocemos tantas historias de defensores hostigados, amenazados, perseguidos, encarcelados, calumniados, asesinados. Así, quien defienda los derechos humanos ha de adoptar un lugar social, el lugar social de las víctimas, no el de los satisfechos, ni el de los poderosos, de suerte que su denuncia tenga más posibilidades de verdad y de justicia. Ya lo decía magistralmente el poeta uruguayo Benedetti, todo es según el dolor con que se mira. Solo la mirada lanzada desde las víctimas nos hace plenamente humanos. La acción de los defensores de derechos humanos es un monumental acto de amor, es el fruto de hacerse vulnerable al dolor del otro, al amor gratuito. Y precisamente el Centro de Derechos Humanos somos actualmente 13 compañeros, compañeras, más 3 voluntarios, uno de ellos es Alma Melgarito, que simplemente nos proponemos promover y defender los derechos humanos en esta ciudad. Ese es el sentido de esta actitud, pues, de defensa de derechos humanos. ¿Cómo nació el centro? Miren, siempre que pensamos en los orígenes, encontramos 3 factores muy importantes. Uno es la realidad de Ciudad Juárez. Nada más para sintetizar, nacimos en el marco, el 2000-2001, de una ciudad fronteriza y violenta, marcada por grandes flujos migratorios, por un modelo económico neoliberal, visible en las grandes maquiladoras, con una iniciativa privada individualista y pragmática, con una profunda problemática social de grandes desigualdades y rezagos urbanos, feminicidios, desaparición forzada de hombres, hallazgo de las primeras fosas clandestinas, violencia intrafamiliar, pandillerismo, narcotráfico, corrupción policíaca, impunidad, una realidad siempre explosiva y desafiante. Esa realidad pues está ahí, cambia de vez en cuando un poquito, pero se permanece. Había un grupo que llamábamos REDAN, Red de Análisis. Es un espacio eclesial integrado por sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, que teníamos la finalidad simplemente de darle seguimiento a la problemática de la ciudad y tratábamos de ser solidarios, de acercarnos a los problemas sociales. Ese grupo, todos éramos asesores de un movimiento eclesial llamado Comunidades Eclesiales de Base. Varios de los integrantes son maestros aquí de la universidad, de los que en aquel tiempo, ¿no? Y fue otro factor, el factor eclesial, que nos da una mística, nos da una direccionalidad, nos da un espíritu, obviamente cristiano, de fe, el que nos mueve a mirar por los demás. El otro factor que intervino fue precisamente un acto de tortura. Un día en una reunión de este grupo llegó una señora llamada Esperanza junto con una religiosa, Nicole, y llegó muy angustiada porque unos militares habían torturado a su hijo en el aeropuerto y lo torturaron simplemente porque ese adolescente traía una banderita mexicana, era un 16 de septiembre, y la presentó para que el grupo musical le pusiera sus autógrafos, les firmara, y los soldados lo detienen, lo amenazan de muerte, le ponen una pistola en la sien y en la boca, que lo van a matar porque profanó a la patria. Y la señora llegó al centro pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, digo, al espacio eclesial, y un grupo ahí de voluntarios y voluntarias la acompañamos a los medios, la acompañamos a la fiscalía para que pusiera su denuncia. Y a partir de ahí nació la idea del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. No recuerdo quién, a alguien se le ocurrió por qué no formamos un grupo, un centro de derechos humanos
aquí en la ciudad. Y la primera etapa fue precisamente reunirnos, compartir expectativas, tratar de entender qué significaría un centro, qué implicaciones tendría en la vida nuestra, en la vida de la ciudad, qué tiempos teníamos para ofrecerlo a una instancia así. Y prácticamente después de un tiempo vimos la necesidad de que alguien nos echara la mano. Consultamos a COSIDAC, que es la Comisión de Solidaridad de Chihuahua. Ella quería que nos integráramos como parte a esa organización. Pero recuerdo muy bien cuando Nicole nos dijo, esa religiosa francesa, nos decía, hay que hacer nuestro propio camino. Vamos a comenzar de abajo y a tratar de ir marcando nosotros las líneas que deberemos tomar. Y así fue. Después de un tiempo, juntamente con Casa del Migrante, que quería también tener un centro de derechos humanos, invitamos al Centro PRO de la Ciudad de México, al Centro Miguel Agustín PRO, nos dio un taller para estructurar el centro. En ese taller definimos objetivos, definimos la visión, definimos la misión, líneas estratégicas, y prácticamente así comenzamos. Hay un compañero sacerdote norteamericano que pertenece a un pequeño colectivo Casa Tabor, que él nos dijo, pues yo les ofrezco algo de dinero, nos dio $5,000, digo, para que comiencen a caminar. Rentamos un cuartito por ahí en una colonia, pusimos una manta, teníamos claro así como ciertas líneas, que el centro debería capacitar en derechos humanos y ofrecíamos talleres, que el centro debería defender derechos humanos y contratamos un primer abogado, y que el centro, eso fue desde el principio, queríamos tener cierto trabajo, formar comités populares en las colonias más populares. Había una opción abierta por los más pobres, por los más vulnerables, y por eso siempre nos inclinamos hacia el poniente de la ciudad. Después de un tiempo, bueno, vinieron casos, no teníamos ni siquiera claridad en todo lo que implicaban los derechos humanos. Ya después va uno tomando más conciencia y sí, está bien. Va tomando más conciencia de todo lo que implica. Poco a poquito se fue acercando gente, trabajamos por áreas, área de administración, área de jurídica, área psicológica y bueno, los comités populares. De lo que sí nos movió mucho el tapete fue toda la etapa de violencia. Les leo algo que escribí yo hace un poquito de tiempo en torno a ese momento, que resalta la actitud del centro, que me parece que define el espíritu del Centro Paso del Norte. Me refiero a la etapa 2008-2012. Esta ciudad, pues todos lo sabemos, todo lo que sucede, todos conocemos y recordamos las consecuencias, ejecuciones públicas, masacres, desaparición de hombres, desaparición de mujeres, extorsiones, robos cometidos por uno y otro lado, incluido el Ejército y la Policía Federal, siendo ambos coordinadores del Operativo Conjunto Chihuahua. En ese contexto, el centro fue víctima de un allanamiento. Un 7 de junio del 2011, cerca de un número ilimitado de patrullas cercan el centro, 20 elementos entran con martillazos, con marros, nos rompen las rejas, las puertas de entrada y de atrás del centro. Y fue el allanamiento no fue una equivocación, sino un acto pensado, organizado y conocido por altos mandos. El gran objetivo era intimidarnos, callarnos, hacernos sentir miedo, temor e impotencia. Todavía hasta el presente no sabemos la verdad, por qué fue ese allanamiento, y tampoco han reparado obviamente el daño después de 8 años. Y sin embargo, lo que fue importante de parte del centro, no caímos en la tentación de atrincherarnos. Bajo ese contexto y en el mismo mes del allanamiento, organizamos un taller para definir nuestra estrategia. Decidimos resistir y proyectar, arriesgar y transformar, conscientes de los riesgos.
y decidimos acompañar a víctimas, dando prioridad a víctimas de tortura y víctimas de desaparición. Y eso se debió a que en el taller nos lanzaron una pregunta. Ante este nuevo contexto nos preguntaron qué cuestionamientos nos llegan de esa nueva realidad, cuáles son los cambios, los procesos sociales que están afectando al centro. Y el primer elemento fue los miles de víctimas que hay en la ciudad. Luego venían todos los abusos de parte del poder, el rompimiento del tejido social en todas las colonias, el nivel de impunidad altísimo como se mantiene hasta el presente, el riesgo que corren los defensores y las defensoras, y en medio de la situación de emergencia social, éramos conscientes que había grupos que querían resistir y oponerse a tanta represión, y prácticamente eso llevó al centro a asumir como líneas estratégicas la atención, acompañamiento de víctimas, pero con preferencia a casos de tortura y desaparición forzada. Pues por ahí le dejamos, después vendrán aquí los compañeros abogados a proseguir las experiencias del centro en torno a la tortura. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Carla, que nos va a hablar acerca de los instrumentos internacionales en materia de tortura. Hola, buenos días. No sé si van a apagar la luz para la proyección. Sí, es que me fijo que realmente no se ve, no es rosa, pero se ve rosa, pero bueno, vamos a tener que trabajar con eso. Bien, como lo comentaba el padre, nosotros trabajamos desde la organización en la defensa de casos en donde las personas han sido acusadas de un delito y falsamente han sido acusadas de un delito y se dicen haber sido torturados. Entonces nosotros, como les comentaba, tenemos un cuerpo de abogados en donde tenemos que fundamentar y motivar todas las peticiones que nosotros hagamos con los instrumentos legales que hay en la materia, ¿no?, de derechos humanos. Y pues comenzaría con los instrumentos internacionales, algunos que son estudiantes de Derecho quizás ya habrán escuchado, del sistema interamericano. A nivel internacional, bueno, México ha firmado una serie importante de tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o mejor conocido como el Pacto de San José, en donde el Estado mexicano se compromete a una serie de artículos, ¿no?, entre ellos la prohibición absoluta de la tortura. Entonces, nos encontramos que los casos los casos que acompañamos no son solo casos en donde las personas han sido víctimas de tortura por Pedro, Juan y Paco, ¿no?, que son personas físicas, que son pues, seres humanos, sino que también son víctimas de un Estado, porque el mismo Estado, el Estado mexicano, se ha comprometido en estos tratados internacionales que no va a torturar, que la tortura está completamente prohibida. Entonces, cuando esto sucede, cuando se tortura en el Estado mexicano, México se enfrenta ante una responsabilidad a nivel internacional, porque él se ha comprometido en estos tratados, ¿no? Entonces, en la Convención Americana vienen toda esta serie de prohibiciones para los estados que firman y establece mecanismos para hacer valer esos artículos y crea lo que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quizás algunos en sus clases de Derecho ya lo han escuchado, que lo que hace estos mecanismos es hacer valer esta convención, ¿no?, que los países que han firmado los tratados, si viene una persona y les dice, pues yo he sido violentado por México, ellos tienen la competencia de investigar esa violación y determinar si efectivamente fueron violentados, ¿no? Y de esta convención emana la Convención Interamericana para prevenir e investigar la tortura y ya después de que estos mecanismos, la Comisión y la Corte conocen de los casos, emiten una sentencia para el Estado mexicano si efectivamente hay una violación. Y por eso también ponemos como uno de los instrumentos legales más importantes para la defensa de derechos humanos las jurisprudencias de la Corte Interamericana, que básicamente son pues todas las sentencias o determinaciones que tome la Corte y como les decía que las personas pueden acudir a estos mecanismos, efectivamente en México se han acudido ante estos mecanismos y tenemos 3 casos en donde las personas han denunciado a México y se ha determinado que sí México violó los derechos humanos de estas personas y tenemos el caso de Fernández Ortega y otros, de Valentina Rosendo Cantú y otros, y Cabrera García y Montiel Flores versus México, ¿no? O sea, como parte demandada a México.
Pero eso es solamente la temática de tortura, también tenemos sobre otras temáticas de desaparición forzada. Si ustedes podrán recordar caso Rosendo Radilla, caso Campo Algodonero, que también son casos que han llegado ante estas instancias y que sí se ha determinado que México es responsable. Entonces, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas estas determinaciones de la Corte Interamericana son de observancia general para todas las autoridades a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que son vinculantes, es una palabra que quizás no, o sí la conocen, no sé, pero que quiere decir que tienen que ser acatadas por todas las autoridades gubernamentales, ¿no? Y es muy interesante, y les digo que nosotros utilizamos mayoritariamente esos instrumentos porque pues es un mecanismo que para eso fue creado, ¿no? Para la investigación de violaciones a derechos humanos, y tiene unos criterios impresionantes, sumamente eficientes para la investigación, para la sanción, y realmente es donde nosotros pues, utilizamos con el día a día, ¿no? Es una invitación para que las revisen, ahí están tan solo 3, pero también existen de otros países y en otras temáticas sumamente importantes. Y por otro lado tenemos el sistema universal, que es el sistema de las Naciones Unidas, y como lo decía la doctora Melgarito, que ya se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde también se prohíbe la tortura, y México es parte firmante, y que dice efectivamente en México no se va a torturar. Tenemos estos documentos, estos instrumentos, como la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al igual que en el sistema interamericano, crea otro mecanismo para la supervisión del cumplimiento de esta convención, ¿no? Que es el CAT, que es la Comisión contra la Tortura, pero que es diferente, ¿no? Sus decisiones son diferentes, también investigan violaciones a derechos humanos, pero sus determinaciones no son vinculantes, no son obligatorias el acatarse, ¿no? A nivel nacional. Y otro, el protocolo facultativo, es decir, el que faculta a la convención en sus competencias, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros utilizamos constantemente desde la organización y que es un trabajo muy importante en el momento de la defensa de los derechos humanos es el tema de la contextualización. Existen informes que han hablado sobre la materia de tortura y que han expresado cómo estamos en sentido, cómo está la tortura a nivel nacional, ¿no? Cómo está operando, si está operando, quiénes la están ejerciendo, y viene un relator de la ONU, de las Naciones Unidas, un relator especial sobre la tortura, que se llama Juan Méndez, y él lo que hace en 2014 es que va con sobrevivientes de tortura aquí en el país, con organizaciones de derechos humanos, con personas en prisión, y empieza a documentar cómo estamos en tortura, ¿no? Qué es lo que está pasando, si se está torturando, y él ese mismo año emite un informe y dice, efectivamente, ¿no? En México hay tortura, y empieza su informe de esta manera: la tortura es generalizada. Es decir, la tortura en México se está dando en todos lugares, se explica cómo es que se está dando, quiénes la están infringiendo, pero es lo que dice, ¿no? La tortura es generalizada y da una serie de recomendaciones para el Estado mexicano y dice, bueno, eso es lo que tiene que hacer México para la verdad y la justicia de las víctimas de tortura, ¿no? Y que se reconozca que hay tortura, que se investigue la tortura, una serie de recomendaciones muy interesantes, y pues ahí vienen qué hizo México, ¿no? México, en el país de las simulaciones, cuando sale este informe, empiezan una campaña de desprestigio para Juan Méndez. Nosotros esperábamos que el gobierno mexicano pues aceptara, ¿no?, su responsabilidad y que determinara, bueno, sí, efectivamente de aquí se tortura todo el tiempo, ¿no? Pero no, empiezan una campaña de desprestigio hacia Juan Méndez, e incluso él solicita nuevamente venir a México para darle seguimiento a su informe, y México le dice que no, ¿no?, que la agenda está muy ocupada y que no se le va a recibir. Entonces, pues eso manda un gran mensaje, ¿no?, de cómo está la tortura en México, que no se está investigando y que no se está haciendo absolutamente nada. Y algo que también me gustaría hablar es sobre un documento que creo que está muy banalizado y muy mal interpretado, que es el Protocolo de Estambul, y les revelaré el verdadero nombre de este protocolo. Se llama Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como dice el título, es un manual, no es un tratado internacional. Este manual surge desde diversos expertos en salud, entre médicos, psicólogos y otras carreras, que determinan estos pasos a seguir para documentar tortura, que son eficaces, ¿no?, que a ellos les ha funcionado en otros países para documentar si hay tortura o no. Entonces, es creado por estos expertos, es eficaz, es lo que a ellos les ha funcionado,
y es un dictamen médico-psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo realizan un médico y un psicólogo para documentar si una persona sufrió tortura o no sufrió, pero también estos dictámenes ya se han ampliado y no solamente estamos utilizando a personas médicos y psicólogos, sino que también hemos empezado a utilizar trabajadores sociales, sociólogos para medir los impactos de la tortura, ¿no? Que los impactos de la tortura no solamente son físicos ni psicológicos, sino que son sumamente amplios y trascienden a una esfera muy, muy amplia. Entonces, esto es lo que hemos hecho desde la organización, creo que también mi compañero Evo podrá hablar un poco sobre eso, y lo que se busca es señales físicas de tortura e indicios psicológicos de que pudo haber tortura. Y se complementa con una defensa jurídica, es decir, no es suficiente con tener un dictamen, sino que entra todo un proceso de defensa en donde los y las abogadas realizamos, pues ahora sí, una defensa del documento, ¿no? Del dictamen. Y existe, si bien no es un tratado internacional, sí existe un reconocimiento a nivel internacional sobre este documento, sobre este manual, tan siquiera vemos en las jurisprudencias de la Corte que la Corte marca que así es como se debe investigar la tortura, ¿no? Con completo apego al protocolo de Estambul, también en las determinaciones del sistema universal nos dice que esa es la manera para documentar tortura, es decir, se reconoce que es el mejor instrumento para la documentación. Y me gustaría hablarles sobre verdades y mitos dentro de este protocolo de Estambul. Una de las verdades del protocolo de Estambul es que esta es una prueba para acreditar que una persona fue torturada, no es la única prueba, existen más pruebas, y también en los procesos de defensa el dictamen es utilizado para solicitarle al tribunal la exclusión de pruebas y el reconocimiento de la tortura. ¿Esto qué quiere decir? La tortura, como una de las finalidades, tiene varias finalidades, entre ellas es la falsificación o la creación de pruebas, ¿no? Que a las personas se les tortura para que digan ante una cámara que participaron en un secuestro, que firmen ante un documento de que realmente participaron o que señale a otras personas de que participaron en un secuestro. Todas esas pruebas falsas, lo que pretendemos es que una vez que el tribunal haya determinado que sí efectivamente hubo tortura, empiece a excluir todas estas pruebas que no sirven, es decir, que están viciadas porque fueron obtenidas con tortura. Entonces se comienza eso que se llama exclusión de la prueba, que también está contemplada en estos instrumentos legales, y otra parte es que se reconozca, los jueces tienen la obligación de reconocer cuando hubo una violación a derechos humanos, y lo hemos logrado, ¿no? Desde la organización hemos logrado que se reconozca que efectivamente fulanito fue torturado, ¿no? Y es sumamente importante. Y otro de los mitos es que las personas acusadas de un delito obtienen su libertad con la aplicación del protocolo. Quizás esto es algo que escuchamos mucho en los medios de comunicación, de que a la persona le aplicaron el protocolo de Estambul y obtuvo su libertad. Bueno, esto es una falsedad, ¿no? No es así tan fácil de que a la persona le aplican el protocolo y sale en libertad tan fácilmente, sino que es todo un proceso muy amplio, como les decía, de exclusión de pruebas, de un proceso ahí de defensa muy, muy fuerte, y es complejo. Y otro es que es un dictamen que fácilmente pueda falsificarse y que los impactos psicológicos y físicos de la tortura puedan crearse, ¿no? Puedan así como fingirse. Esto es también muy, muy subjetivo, esto no es, vaya, tendría que ser una persona con sumos conocimientos de psicología y de medicina para poder simplemente crear todo esto, ¿no? Esto es parte de un discurso oficial que nos dicen a nosotros que las personas como comúnmente denuncian haber sido torturadas y que realmente no es cierto, y dicen es una práctica ordinaria que la gente diga que fue torturada y no es cierto. Bueno, no, lo que es una práctica ordinaria es la tortura. Entonces es evidente que encontremos una cantidad impresionante de personas que han sido torturadas, ¿no? Porque es un contexto. Y de que si sale en un sentido negativo quiere decir que la persona no haya sido torturada. Como les decía, el dictamen es una prueba, no es una investigación, no es una sentencia, hay muchísimas más pruebas, y que necesariamente haya salido negativo el protocolo no quiere decir que no haya sido torturada. Y también me gustaría hablarles sobre los instrumentos nacionales, los dejo al final porque en realidad pues son pocos y pues realmente son muy nuevos. Uno es la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta es una ley que se crea en el 2016, al Congreso se le había dicho en el 2014 en la Constitución que tenía que legislar en materia de tortura, en el 2014 y tenían 180 días para hacerlo y se tardaron 3 años, y se tardaron 3 años porque
pues porque también las organizaciones estábamos casi picándole las costillas diciéndole tienes que legislar ya, ¿no? Si no, no lo hubieran hecho. Y esta ley surge desde los sobrevivientes de tortura, desde las organizaciones, y lo que hacemos es eso, poner la ley que nosotros sabemos que va a ser eficiente para investigar la tortura, y pues hace todo un proceso ahí de negociación, ¿no? Con el Congreso diciendo que va y que no va. Pero al fin sale en el 2016 y dejo al último, lo que tiene que ir al último, que son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a diferencia de todos los otros instrumentos, son criterios que son tan cambiantes y que son, de verdad, pareciera que avanzamos un paso y retrocedemos otros 3 con estos criterios, ¿no? Depende mucho de las personas que ocupan estos cuerpos, ¿no? Como el Suprema Corte, y que realmente no estamos avanzando mucho en la materia. Y les quería mostrar un instrumento que nosotros utilizamos, que es el Buscador Jurídico de Derechos Humanos. Esta es una página que ustedes pueden consultar en internet, en donde tiene jurisprudencia del sistema interamericano, consultas de documentos relevantes y también jurisprudencia de la Suprema Corte, y del Sistema Universal igualmente también ahí pueden ver todo lo relevante de la materia. Ustedes pueden poner, ingresan algún tema de su interés, que es tortura, desaparición, y les aparece todos los criterios que vienen en estos 3 sistemas, y es sumamente útil, ¿no? Está todo pues concentrada la información. Y como conclusiones, pues les puedo decir que a las personas que se están formando como abogados, y también pues como en otras materias, es sumamente importante que se empiecen a involucrar en estas temáticas de derechos humanos, porque es lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? Es donde se están dando las mejores discusiones, en donde en verdad, o sea, la argumentación es sumamente interesante, y ya todo nos va a requerir que tengamos una perspectiva de derechos humanos con el nuevo sistema de justicia penal. Otra es que estas disposiciones son de observancia general. Si bien hablé sobre las obligaciones de los jueces, también es una obligación para todas las autoridades gubernamentales de acatar todos estos criterios legales. Y creo que lo que me parece más interesante es que es insuficiente la creación de la legislación para erradicar la tortura. Como les decía, México simulando, no se ha avanzado en la materia. Si bien contamos con legislación, la legislación ha existido desde hace muchísimos años, sin embargo la tortura sigue aconteciendo, sigue siendo generalizada, y lamentablemente algo que no nos gustará escuchar a los abogados, pero esto ya no se va a solucionar con una cuestión legal, ¿no? Es insuficiente nuestro trabajo como abogados, porque el trabajo de la defensa de los derechos humanos es una cuestión multidisciplinaria, y que esa es la última parte de mi conclusión, es decir, requerimos de todas las profesiones, somos pocas las que hemos atendido el llamado, pero se necesitan de otras, y se necesita un verdadero compromiso, ¿no?, de la academia para erradicar esta práctica. Muchas gracias. Buenos días. A mí me tocó hablar de un caso en particular. No es el único que acompaña el centro, pero sí el que esta sobreviviente nos pidió que habláramos de ella y que se conociera de su proceso. Yo les voy a hablar de Andrea, una chica que es sobreviviente de tortura. Ella tiene 21 años, fue detenida el 3 de octubre del 2015 y tenía 18 años al momento de su detención. Eso es el video, ese es después de la presentación, si quieres. Al final, si da el tiempo, vemos un pequeño video del proceso que ha enfrentado ella. Es el único juez que le ha creído a Andrea, porque ese es otro de los fines de la tortura, que nadie les crea a los sobrevivientes. Entonces Andrea pues, se ha enfrentado a jueces de control, a jueces de enjuiciamiento, jueces de garantía, jueces de distrito, magistrados, en fin, y nadie le ha creído. Solo hay un juez y es el que vamos a ver al final. Okay. Bueno, ya hablaron de Juan Méndez, siguiente. Bueno, esta es la imagen de Andrea, no se ve muy bien, el proyector no nos ayudó. Como les decía, fue detenida el 3 de octubre del 2015 en la casa de un amigo. Se estaban alistando para ir a la feria. No fue la única casa en la que entraron los policías, fueron en varias casas, y a ella y a otra chica vecina también la detuvieron. Fue acusada de narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Fue torturada desde su detención y en la fiscalía. También fue presentada en los medios de comunicación como integrante de una banda de sicarios, y ahí sí vamos a ver la imagen. Esta es una de las imágenes donde fueron presentados públicamente. Y regrésale, por favor. Bueno, ahí se encuentra Andrea de esta imagen.
3 de los chicos y la otra chica ya han sido absueltos, ¿no? Fueron también acusados de homicidas, ¿no? Siguiente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó una queja de oficio tras ser mostrados en los medios y dentro de esta queja, pues a la fecha no existe una recomendación todavía, no se espera que sea emitida. Asimismo, un visitador pues, de la Comisión Estatal documentó las lesiones producto de la tortura. Lo que nos decía él, porque el visitador también formó parte del juicio, nos decía, bueno, cuando vemos un caso como este, donde las personas son presentadas en los medios, vamos a ver cómo fueron las condiciones de su detención, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso es que 2 días después de haber sido presentados en los medios, el visitador fue al Cerezo y documentó toda esta cantidad de graves violaciones que se cometieron en contra de los chicos y de Andrea. Como les decía, todos los que aparecieron en el video fueron torturados, 4 ya fueron absueltos y los perpetradores en este caso pues es la policía ministerial. Siguiente. Andrea cuenta con 3 protocolos de Estambul, uno realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y está positivo, otro por la Red Nacional de Peritos Independientes que propuso que ofreció su defensa en el proceso penal. El anterior pues va dentro de la comisión, pero nosotros también lo jalamos dentro del proceso penal. Otro elaborado también por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, este también se encuentra positivo y está a espera de un 4.º protocolo de Estambul por parte de la PGR. O sea, si se pueden dar cuenta, el trabajo de documentación de la tortura es sumamente revictimizante porque en cada uno de estos protocolos pues tiene que volver a hacer la narrativa y ella ya lleva 3 y está a espera de un 4.º. ¿Por qué de un 4.º? Porque los jueces de distrito dicen, para mí prueba plena es únicamente el protocolo que aplica la PGR, o sea, yendo en contra del mismo protocolo de Estambul. Los métodos de tortura documentados por el protocolo de Estambul, en el caso de Andrea, pues fueron golpes en la cabeza que le generó una fractura de cráneo, toques eléctricos, postura forzada, desnudez forzada, amenazas, bloqueo de la visión y tortura sexual. Aunque no hubo violación, los diversos criterios tanto de la Convención Belém do Pará como de las sentencias de Inés y Valentina son muy claras en decir qué es la tortura sexual y cómo debe documentarse, ¿no? Los derechos violados fueron la presunción de inocencia, que está consagrada en nuestra Constitución y los tratados internacionales, son unos pocos, son muchos más, pero tengo aquí muy poquito tiempo. El debido proceso, dado que, pues bueno, ahorita vamos a ver otra imagen ahí en la presentación, cómo van a ver la supuesta evidencia dispersa y en una mesa como si fuera cualquier cosa, ¿no? La integridad física y personal, esto dentro del pacto, consagrado dentro del Pacto de San José y la convención, conocida como la Convención Interamericana, que Carla ya nos habló de esto, y una vida libre de violencia, que es la Convención Belém do Pará. Ese es otro de los tratados que a Carla le faltó mencionar, que también prohíbe la tortura, ¿no? Inconsistencias dentro del proceso. Y estas inconsistencias son reiterativas en los casos que el centro acompaña. Los agentes captores no son los mismos que firman el reporte policiaco. El reporte policiaco dice que la detención fue en la vía pública, otro día y en otras circunstancias. Y esto lo vemos constantemente, ¿no? Los agentes que comparecen a la audiencia no son los mismos que estuvieron en la detención y en algunas ocasiones son los que perpetraron la tortura. Todas las actas fueron realizadas en fiscalía cuando deben ser realizadas al momento de la detención y en las circunstancias donde se da, ¿no? El médico que compareció al juicio nunca revisó a Andrea. También la Fiscalía no proporcionó los dictámenes del egreso de la Fiscalía ni del ingreso al Cerezo. Sumamente importantes estos dictámenes y ahorita vamos a ver el juez qué es lo que dice en torno a esto. La supuesta evidencia es presentada en medios, todo esto completamente ilegal, ¿no? Inconstitucional. Esta supuesta evidencia es presentada en los medios sin actas de aseguramiento y cadena de custodia. Así que le damos a la imagen, aquí está, ¿no? O sea, ¿quién los puso ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién se los llevó? Tampoco, ¿no? No tiene ni actas de aseguramiento ni cadena de custodia, ¿no? Todo esto completamente ilegal a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siguiente. Los otros criterios o algunos de los elementos que hemos utilizado en la defensa de Andrea, pues ha sido el desahogo del peritaje y de los peritos que han aplicado el protocolo de Estambul en diferentes momentos. Vamos a verlo de una audiencia en el fuero común, pero también lleva el proceso en el fuero federal.
Los testigos expertos que hablan sobre el contexto de la tortura en México y en Ciudad Juárez. Esto es muy importante porque pocas veces se convoca o se ofrecen testigos de este tipo en procesos judiciales. Por lo general se queda únicamente, o sea, hace una defensa con las pruebas de cargo, ¿no? Entonces es muy importante que los jueces escuchen qué es lo que está sucediendo en la ciudad y en el país, y sobre todo esta visión distinta a los peritos que han aplicado el protocolo de Estambul, ¿no? Porque no solo hay impactos en la persona, sino también en su familia, en su entorno, en la sociedad. Entonces esto también lo tienen que escuchar los jueces. La comparecencia del visitador que estuvo presente al momento de documentar las lesiones, la misma queja ha sido parte del proceso. El video de la presentación en los medios, porque también es un elemento que los testigos expertos lo utilizan de manera descriptiva, ¿no? La declaración de la sobreviviente de tortura, esto es muy importante, muchas de las veces dejan al imputado o a la persona privada de su libertad que no diga nada, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a encargar de tu defensa y tú nada más guardas silencio. Entonces, para nosotros la organización esto es muy importante, que cuando se enfrenta a un proceso judicial, la persona sobreviviente le diga al juez qué es lo que ha padecido, qué es lo que le ha sucedido, ¿no? Y bueno, argumentación, como ya lo decía Andrea, argumentación basada en los derechos humanos, en la misma jurisprudencia de la Suprema Corte, los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana, las que ya mencionó. Carla, está por salir una nueva, que es el caso de Selvas Gómez. La audiencia fue en noviembre del año pasado y posiblemente estemos ya una nueva sentencia, esperemos sea condenatoria, ¿no? Y también es sobre tortura, es el caso de Atenco. Siguiente. Y luego ya si quieres pasamos rápido al video. Uno de los aspectos que dice el juez es que lo central de este juicio, él dice, la parte toral ha sido la tortura, ¿no? Entonces es interesante ver y escuchar este análisis que hace el juez, porque difícilmente encontramos este tipo de pronunciamientos, ¿no? Es un juez que podemos decir un poco hasta de avanzada, ¿no? Sus fallos los hace o al menos en este proceso lo hizo de manera oral, porque por lo general llegan con su fallo, ya lo llevan escrito y lo único que hacen es estar leyendo su análisis, ¿no? Y él fue muy claro y además se pronuncia en torno a la tortura. Creo que no se escucha la… ¿Me escucha, Juan? ¿Quieres regresar? Después de haber escuchado toda la información que los abogados, tanto la Fiscalía como la defensa, presentaron en este tribunal, como se mencionó previamente, es momento de dar la decisión. Les recuerdo a los abogados, y le dirijo a los acusados, que esta decisión que doy a continuación contiene solamente los principales argumentos de hecho, los principales argumentos de derecho, los principales argumentos legales que la motivan, y que no es la sentencia en su totalidad. La sentencia se emite días después, 5 días después, por tanto, en este documento, en la sentencia, pueden establecerse algunos argumentos que no se mencionen el día de hoy, y los que se mencionen el día de hoy pueden abordarse de una manera mucho más amplia. Ello, dado que únicamente es el fondo de la decisión y los principales motivos. También aclarar que toda la información que fue escuchada fue seriamente analizada, fue seriamente analizada bajo ciertas reglas que establece la ley, que se denominan reglas de la lógica, máximas de la experiencia y la sana crítica. Esto es
una visión bastante analítica y crítica sobre cada uno de los elementos de prueba que se presentaron en este juicio. Una vez que se realizó este análisis, el Tribunal Unitario del Distrito Judicial Bravos llegó a la siguiente decisión. El tribunal absuelve a los acusados del delito por el cual fueron acusados, pues no fue posible acreditar, más allá de toda duda razonable, la hipótesis planteada por la Fiscalía. Para explicar esta decisión de absolución, es necesario hacer la siguiente aclaración. La teoría de la defensa fue el planteamiento de un hecho diverso o de que los hechos ocurrieron de forma distinta a la hipótesis de la Fiscalía. En su postura refirieron en síntesis que la detención ocurrió dentro del domicilio del acusado y no en el vehículo en el cual se encontraba, según la versión de la Fiscalía, y además que fueron torturados con la finalidad de autoincriminarse respecto a un ilícito que no es materia de este juicio. Este último de los supuestos, es decir, la cuestión de la tortura con la finalidad de autoincriminarse, la defensa la sostuvo a partir, que fue, me parece, la parte toral de este juicio, la defensa la sostuvo a partir de las declaraciones de la acusada, del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los peritos que realizaron el protocolo de Estambul, integrantes de este tribunal. Este aspecto de la tortura no fue analizado tanto desde el aspecto de la tortura como fuente de prueba, como generador de medios de prueba, pues de acuerdo a la propia teoría de la Fiscalía no existe claramente una prueba o evidencia física que devenga de estos malos tratos, como pudiera ser y como ocurre en otras situaciones, confesiones, la obtención de prueba de evidencia física clara, la obtención de muestras biológicas, una evidencia que efectivamente dependa directamente del maltrato físico. Sin embargo, los indicios que fueron presentados en este aspecto para la tortura sí permitieron establecer un alto nivel de corroboración a la versión de los acusados que, al no ser compatible con la prueba de la Fiscalía, genera lo que se conoce como duda razonable y por tanto es dable absolverles. En ese sentido, la Fiscalía presentó para sostener su caso dos grupos de pruebas, 4 agentes policíacos aprensores y 2 peritos, un médico que realizó un certificado médico de lesiones y la perito en materia química que determinó la naturaleza y cantidad del estupefaciente. Me centro ahora en el análisis de los agentes, de las declaraciones de los agentes captores. Ellos, de un primer análisis, al analizar, ustedes saben que la prueba se analiza cada uno de los medios de prueba. Bueno, ese es nada más el fallo, fue muy corto, como de 15 minutos. Andrea fue absuelta en esta instancia. Lamentablemente la magistrada, bueno, el Ministerio Público casó esa sentencia. La magistrada de la tercera sala penal dijo que Andrea era una mentirosa, que los policías habían hecho su trabajo y la condenó, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí le dejo, sigue mi compañera Evo. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Gracias a la licenciada Melgarito por la invitación. Y bueno, hoy me toca hablar de los sobrevivientes de tortura y de sus familias, de esos impactos que genera precisamente todas estas exposiciones que los compañeros han venido dando con respecto a cómo el Estado tortura, a cómo el Estado violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Inició con una frase, inició con una expresión de un sobreviviente de tortura. El sobreviviente nos dice en su narrativa: hubo un momento en el que me desconecté de mis sentidos, como que me desvanecí. No sabía qué estaba pasando, sentía que me golpeaban, me agredían verbalmente y físicamente, pero no me dolían los golpes. No respondía a mi cuerpo, no escuchaba ni entendía lo que me decían.
No podía controlar mi cuerpo ni mis sentidos. Esta es expresión de un sobreviviente de tortura que hemos venido acompañando. En su defensa, a Paso del Norte, el acompañamiento a víctimas de tortura y sus familias nos ha venido colocando en un camino difícil de transitar, un camino que ha requerido ir en búsqueda de herramientas, estrategias y aprendizajes en conjunto y al lado de las víctimas que nos permitan lograr la verdad y la justicia a la que ellos tienen derecho. Los impactos que la tortura genera en los sobrevivientes de la tortura, en sus familias, en las comunidades y en la misma sociedad son inmensos. Normalmente, o en muchas ocasiones, la defensa de los derechos humanos, en este caso, en cuestiones de casos de tortura, se centra mucho en el aspecto jurídico, como lo mencionaban los compañeros, y la defensa se debe de abordar desde una perspectiva distinta. Para ello, en este camino y en la búsqueda de cómo poder demostrar los impactos y cómo poder demostrar la tortura, se ha venido generando una perspectiva en el acompañamiento a las víctimas, y esta perspectiva es el acompañamiento psicosocial. Y Paso del Norte ha tenido que venir abordando esta perspectiva para poder hacer frente en conjunto con los y al lado de las víctimas para poder caminar y encontrar la verdad y mostrar la verdad. Los impactos de la tortura no solo son golpes, no son calentaditas, no son mentadas de madre. Los impactos de la tortura van más allá de la dignidad y de la razón. La tortura rompe a los individuos. Hay un antes y un después de la tortura. La tortura no tiene prescripción. La tortura permanece para siempre y por siempre en los sobrevivientes y en sus familias. El que un miembro de una familia sea torturado e inculpado y sea detenido por un delito que no cometió, trastoca todo su entorno. La tortura es física, psicológica, social. La tortura trastoca al ser de manera biopsicosocial, en todo su entorno, en toda su vida y en toda su mente, en toda la cuestión emocional. Las violaciones de derechos humanos, en este caso como la tortura, marca un antes, marca un después, conlleva sentimientos de horror, indefensión e impotencia, tanto del sobreviviente como de sus familias. Son situaciones traumáticas que conllevan y llevan a un estado límite entre la vida y la muerte al sobreviviente de tortura o a la víctima de tortura. La tortura tiene objetivos implícitos, como lo mencionaban los compañeros anteriormente, y estos objetivos, muchos de ellos o la mayoría de ellos, tienen que ver con el control social, tienen que ver con el poder, con la aplicación del mismo, con fines incluso políticos, entre otros muchos más. Para ello y para lograr estos fines y estos objetivos, los agentes, en este caso los agentes policíacos, las autoridades, cometen actos tan aberrantes, inimaginables, actos denigrantes e indescriptibles, que lleva y coloca a la víctima en un estado total de indefensión para que haga y digan lo que ellos quieren. Lo convierten en un objeto que pueden hacer y deshacer con él. Para ello, hacen tantas cosas aberrantes en contra de estas personas o de las víctimas, como golpes, pero golpes que los llevan a trastocar emocional y físicamente su vida. Los lleva a no querer vivir,
los lleva a estar entre vivir o morir. La expresión de un sobreviviente de tortura nos decía: yo ya no quería vivir, yo quería que en ese momento me mataran, y yo les decía: mátenme mejor, mátenme por favor, ya no quiero estar aquí. Y las burlas y la vejación y las amenazas y el hostigamiento de los agentes era aún más fuerte. Los impactos psicológicos que genera la tortura son miedo, ansiedad, falta de sueño, sudoración excesiva, falta de apetito, taquicardia, disociación, temblor de manos, miedo sin control, terror, pérdida de concentración, disfuncionalidad para interactuar con otros y con otras, pérdida de confianza en sí mismo, en los demás y en la misma sociedad. La estigmatización es algo permanente que sufren las personas que llegan a ser torturados y sus familias. La sociedad y la ciudadanía creemos en lo que el Estado nos dice, creemos en esos discursos vacíos que nos dan por medio de los medios de comunicación y nosotros nos creemos esa. La ciudadanía está siendo estigmatizante. Nos presentan ante los medios de comunicación como esta diapositiva que nos presentó el compañero, en donde presentan a un grupo de personas y nos dicen que ellos son responsables de tal delito, y nosotros nos creemos esa parte, y desde ahí empiezan los impactos de la tortura, y las familias empiezan a luchar para que su familiar, su hijo, su hija salga en libertad y se compruebe que fue torturado. Cuando llegan a Paso del Norte las personas, lo primero que nos dicen: gracias por creernos, porque la falta de credibilidad en personas víctimas de tortura está a la orden del día. Ni la ciudadanía le creemos, porque el Estado se encarga de que no le crean. El Estado se encarga precisamente de que la sociedad lo señale, lo estigmatice, lo relegue a él y a sus familias. Y estos impactos generan una gran discriminación en las familias, un aislamiento en las familias. La tortura en las familias genera también paranoias, igual que en los sobrevivientes de tortura. Pueden llegar incluso a la psicosis, y a su vez los impactos también se extienden, no nada más en la cuestión física y emocional del sobreviviente, se extiende a los entornos familiares. ¿Qué pasa con las familias cuando un miembro de su familia es acusado y es torturado y es puesto en prisión por un delito que no cometió? La familia se trastoca en su entorno, se trastoca en su interior, cambian sus roles, se modifican las dinámicas familiares, se fracturan las relaciones interpersonales, se afecta todo el entorno socioeconómico, comunitario y social de la familia y del sobreviviente de tortura. Para ello, Paso del Norte ha venido caminando de tal manera con ellas y con ellos, buscando las formas de poder afrontar estos impactos. Son tales impactos que hemos tenido sobrevivientes de tortura que han salido de prisión por la defensa en esta perspectiva, y se ha demostrado su inocencia y la tortura misma, que han perdido, por ejemplo, un ojo por la tortura, que han perdido un oído totalmente, el 50% de su audición por la tortura. Y esto no lo vemos, esto no se nota, y esto no se ve. Entonces Paso del Norte viene caminando con ellos, buscando precisamente ser escuchados, ser redignificados en el proceso de esta búsqueda de verdad y justicia. Las relaciones intrafamiliares se fracturan de manera irremediable en muchas ocasiones, y esto el Estado no lo visibiliza. El Protocolo de Estambul plantea los impactos psicológicos y emocionales de la tortura, pero es difícil
que se plantee de qué manera estos impactos se extienden a nivel social, familiar y comunitario. Para ello es bien importante la atención terapéutica a las familias, para los sobrevivientes también. Es bien importante documentar todos estos impactos que sufren y que tienen que vivir con ellos los sobrevivientes de tortura, así como sus familias. La tortura marca un antes y un después, como les decía. Nunca pueden volver a ser igual ellos, jamás. Aunque enfrenten y afronten procesos resilientes. Nos comentaba el licenciado en la primera intervención sobre la resiliencia. Ciertamente la resiliencia es una capacidad que todos los seres humanos podemos tener, esas capacidades que podemos tener internas y que podemos hacer uso de ellas para afrontar procesos traumáticos. Pero la tortura son impactos que se generan en contextos no normales y son impactos no normales que nos es difícil enfrentarlos, nos es difícil afrontarlos y resolverlos. Para ello, el Estado en la Ley General de Víctimas, en este nuevo sistema de justicia penal, plantea la reparación de daño de estas víctimas y sus familias, de los sobrevivientes, y la reparación de daño el Estado está obligado a darla. Pero ¿cómo reparar el daño? ¿Cómo reestructurar familias? ¿Cómo volverle la visión de un ojo a una persona torturada y que perdió su visión? ¿Cómo devolverle a una persona, a un sobreviviente de tortura, su capacidad auditiva que perdió por la tortura? ¿Cómo devolverle la seguridad perdida? ¿Cómo devolver a las personas el antes de haber sido torturados? Yo los invito a cada uno de ustedes a que reflexionemos y a que creamos que la tortura existe y que hay un Estado que la comete y que no seamos profesionistas que nos dejemos llevar por lo que las autoridades nos dicen o los medios de comunicación nos dicen. Cuando veamos en los medios a una banda, vamos a preguntarnos en todo momento, ¿realmente son culpables? ¿Realmente están siendo respetados sus derechos? ¿Su dignidad está siendo respetada? Porque eso es lo que el Estado quiere, que no creamos que la tortura existe. Gracias. Muchas gracias, compañeros, por sus exposiciones. Ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas con el público, conversación con ustedes. ¿Alguien de ustedes quisiera preguntar? Primero que nada, buenos días. Y bueno, principalmente vivimos en un Estado democrático, tenemos firmados tratados internacionales, tenemos leyes contra la tortura, tenemos mecanismos como la Convención Interamericana que sanciona al Estado en caso de cometer actos de tortura, y a partir del 2011 cambian los términos de garantías individuales en nuestra Constitución a derechos humanos. Entonces, todo parecería estar aparentemente bien, pero ¿cómo se sistematiza la tortura por parte del Estado? ¿Y cuál es la fórmula para que estas prácticas ocurran en un país con las condiciones como las de nosotros? Podría ser, por ejemplo, uno de los mayores exponentes del funcionalismo penal, Gunther Jacobs, advierte del derecho penal del enemigo, si cuestiones como esas tendrían que ver para que esto se sistematice. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere tomar la palabra? ¿Hay alguna pregunta? Por allá. Muy bien. Yo, en base a lo que comentaban de los medios de comunicación, sabemos que ante la opinión pública, pues ellos son los primeros que tienen, pues, básicamente influencia en todos nosotros. Por parte del centro, ¿hay algún área que se encargue de, o no sé si ellos se presten, los medios de comunicación, a capacitación
limitaciones en cuanto a la ética para difundir ciertas noticias? Sabemos que principalmente la presunción de inocencia por lo general. Entonces, no sé si hay algún acercamiento con ellos para prevenir todo este tipo de situaciones. ¿Hace algún comentario? Bueno, vamos a dar el micrófono a los compañeros. ¿Quieren contestar? Bien, en relación a la sistematización, me imagino que te refieres a los medios que el Estado utiliza para dar esa versión de lo que ocurre en torno a la tortura, me imagino, ¿no? Bien, el Estado, pues como ya sabemos, tiene las comisiones, tanto nacional y estatal, que son las que de alguna forma se encargan, porque así lo marca la ley, en recopilar y en emitir recomendaciones en casos donde hubieron graves violaciones a derechos humanos, entre ellos la tortura. Y en nuestro caso, en Juárez, ha habido, bueno, Carla tiene el dato más específico de cuáles son las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal en torno a esa temática. Es decir, sí hay una sistematización oficial, que es a través de las comisiones. Hay otra que es a través de la fiscalía que lleva los procesos en contra de los perpetradores. Y bueno, ya la doctora mencionaba algunas sentencias. Y hay otra sistematización que es a través de las organizaciones que tienen otros datos distintos a las cifras oficiales, al INEGI, a las sentencias, que es de lo que se nutre organismos como la ONU, y por eso Juan Méndez decía esto, ¿no? En México la tortura es generalizada, ¿no? Actualmente se acaba de presentar también el informe sombra del examen periódico universal, que es decir, la versión que dan las organizaciones de todo el país en torno a las graves violaciones. Y que, bueno, Carla tiene un poco también más conocimiento de eso, dado que estuvo en la Corte Penal Internacional y sabe de esto que ha ocurrido actualmente, ¿no? Entonces México da una versión, digamos la oficial, pero también están las otras que son de parte de las organizaciones, ¿no? Eso sería por mi parte. Sí, bueno, quería agregar dos cosas sobre la pregunta también de la sistematización. Con la Ley General de la Tortura, que es a nivel nacional, también se crea un mecanismo nacional para prevención de tortura, en donde se establece que las entidades tienen que documentar, ¿no?, todas las denuncias que se presenten por tortura, aunque sabemos que no son ciertas, que es una subcuenta, es decir, son muy pocos a comparación de cuántos son, porque eso es casi imposible, ¿no?, saber cuántas personas han sido torturadas. Entonces, sí existe ese mecanismo nacional de prevención que busca esto, ¿no?, la sistematicidad de la información en cuanto a tortura, pero es complejo, seguimos trabajando en eso. Y en cuanto a los medios de comunicación, me parece interesante que sí, efectivamente, hemos querido intentar, pues, involucrarnos un poco más con medios de comunicación para combatir este problema, pero también hay que entender que pues los medios de comunicación también tienen dueños, ¿no? Es decir, tienen patrones que también obedecen a ciertas cuestiones políticas, que no nada más es por cuestión de un periodista que sea malo, que sea poco ético, sino que también tiene que ver con, pues, toda una línea que les dan a ellos de lo que tiene que decirse y lo que no tiene que decirse, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente desde la organización nos encantaría trabajar con medios de comunicación, y hay medios de comunicación, aquí presente también tenemos una que nos ha ayudado constantemente en la temática, sumamente empáticos y sumamente éticos, que le apuestan también a esto, ¿no?, que también es parte de una perspectiva, no solamente para abogados, sino también, pues, para periodistas, ¿no? Nada más sobre ese tema yo confirmaría lo que está diciendo Carla. Yo creo que a nivel nacional y a nivel local hay una pluralidad en la postura de los medios, y sí, en algunos habría que ver a qué intereses responden, ¿no? Se ha criticado mucho a Televisa, Televisión Azteca, en torno a elecciones nacionales por la postura política que toma. Evidentemente que reconocemos que hay periodistas independientes, pero se tienen que ganar esa autonomía y esa independencia, y no tenemos una relación, digamos, estructural o formal del centro con los medios. Y lo hemos platicado, que es importante acercarnos a medios para informarles sobre los casos concretos que llevamos, pero
reconocemos realmente la honestidad de varios, tiene un sentido muy ético, y otros muy corruptos que responden a intereses ocultos o con agendas ocultas, ¿no? Es un reto siempre presente. Muchas gracias. ¿Tiene alguien más algún comentario o pregunta para nuestros expositores? ¿Sí? El tema de la tortura es más extenso. Creo que nos enfocamos en la sociedad, pero también una pregunta quiero hacerles. Cuando se trata de personas que son del mismo sistema que es del Estado, por decir, de seguridad pública, porque hay tortura muchas veces también para miembros de seguridad, ¿qué pasa? ¿También atienden este tipo de casos? ¿O qué se hace? ¿O porque como son de la organización no se puede hacer nada? Esa es mi pregunta. Sí, pues claro que existen los casos. La tortura es sistemática y generalizada, no sistemática, porque no solamente es para las personas que pudieron haber participado en un delito, sino para otros tipos de personas, y que también ocurre, ¿no? También ocurre que las personas se ven orilladas a torturar y que también son torturadas si se oponen al sistema. Y pues sí, nosotros hemos recibido ese tipo de casos, si bien ahorita no acompañamos ninguno de ellos, pero sí que vienen en estas condiciones de ser víctimas de tortura por sus mandos, y nosotros con gusto los recibimos, los asesoramos, no tenemos ninguna contradicción en eso, ¿no? Son víctimas de tortura al final de cuentas. Sí, nada más para responderte, la semana pasada vino una pequeña delegación de Tijuana, policías que fueron torturados por la Izaola. Hoy aparece en la prensa nacional que fueron ante la Cámara de Diputados para acusar a la Izaola, pero son policías que fueron torturados por los mismos jefes de ellos, ¿no? Y hay una denuncia pues penal muy fuerte contra la Izaola, que quiere lanzarse de candidato a alcalde de Tijuana. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, nuestros expositores quisieran hacer algún comentario final. Yo sí quiero nada más recalcar un poco la postura de Melgarito. La idea de vincular un poco más la academia con la práctica. A veces aquí hay uno sabe lo que es una universidad y lo que es una academia con todo el discurso que maneja, ¿no? Pero a veces la realidad, evidentemente, pues es otra, ¿no? Y es un reto permanente para la academia el que verdaderamente sirva a la problemática de la sociedad. O sea, no es simplemente la profesión por la profesión, sino cómo lograr que la academia, la universidad, tenga un compromiso social. Hay compañeros, conocidos, amigos aquí dentro pero evidentemente su límite es el discurso, ¿no? No hay una práctica y no hay una solidaridad ante problemas muy reales que vive el pueblo, ¿no? La problemática es enorme, inmensa, y es un reto pues la vinculación más de sociedad, de universidad con sociedad, ¿no? Bueno, en este mismo sentido, si alguna de ustedes está con interés de conocer el centro, de trabajar alguna investigación o una tesis, pues bienvenidos, ¿no? Ahí estamos para trabajar con ustedes. Muy bien, pues quiero agradecer a todos su presencia y también al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte por habernos acompañado y bueno, muy buenas tardes.